Muy buenas gente, solo quería pasar a comentarles que este video es sobre la presentación que di el pasado 10 de agosto en el Japan's Heroes Matsuri, una experiencia de la cual estoy muy agradecido tanto con los organizadores como con los que asistieron, y no se preocupen si no pudieron ir, porque con ayuda de mi hermano pude grabar la presentación. Ahora, solo quiero avisarles que esta presentación es una versión resumida y reestructurada de lo que será la saga de videos de la evolución del Super Sentai, por lo que puede que aquí haya datos que serán revelados y explicados más a detalle en los próximos videos. Pero bueno, sin nada más que decir, muchas gracias a todos por darme esta oportunidad. Sin ustedes no habría sido posible, y espero que disfruten del video. Muchas gracias al equipo de producción que nos está apoyando. Vamos a tener esta pequeña charla sobre el Super Sentai a cargo del señor tras la página de Facebook, YouTube, muy fan del Super Sentai, seguidor del contenido actual que nos ofrece la franquicia. Démosle una cálida bienvenida ahí mientras están en su cola esperando su autógrafo al buen blog de Gekimaiki. Muy querido Gekimaiki en la comunidad de Facebook, de los grupos, realmente es un honor que esté aquí. Y él nos va a dar una pequeña charla para amenizarnos sobre la franquicia Super Sentai mientras hacemos la cola de autógrafos. Así que, sin más que decir, comenzamos. Vale, primero, muy buenas a todos y muchas gracias a los amigos de Tokusen por invitarme. Es mi primera vez en este tipo de presentación, así que espero hacerlo bien. Gracias. Gracias, ciudadano promedio. Bueno, pues gente, como quien dice, muy buenas a todos y bienvenidos a la presentación de Gekimaiki acerca de la evolución del Super Sentai. Así que empezamos por la era del amanecer, las 5 primeras series. Para hablar sobre estas, tenemos que primero preguntarnos cómo empezó la franquicia. ¿Cómo surgió? Bueno, Shirakura, el verdadero, en una reciente entrevista con Anime Times, dijo que el Super Sentai inició por pura casualidad. Y eso es cierto, porque todo surgió gracias a que en 1975, NET, que ahora conocemos como TV Asahi, tuvo un problema muy grande para ellos. Perdieron los derechos de Kamen Rider. ABS, la cadena que los tenía y con la que colaboraba NET, se volvió afiliada de TBS y se llevó los derechos de Kamen Rider con ellos. Así que NET necesitaba una franquicia urgentemente que fuera a durar muchos años. Por ende, le pidieron a los mismos creadores de Kamen Rider, Toei e Ishimori Productions, que por favor creen una nueva serie. Fue entonces cuando ambas empresas aceptaron y tomaron una idea descartada de Kamen Rider Stronger, que era un equipo de héroes que eran agentes inspirados en Misión Imposible. Después de definirse la cantidad de integrantes del equipo, que iban a ser 5, tenían un pequeño problema. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo los niños iban a poder reconocerlos? Fue entonces cuando al maestro y rey del manga, Shotari Shinomori, se le ocurrió la idea: diferenciarlos por sus colores. Siendo así como surgió el primer Super Sentai, Himitsu Sentai Orinja. Después de este llegaría Yakkaden Gekitai, y posterior a este llegaría otro proyecto en 1978 que sería muy importante: Spider-Man, la coproducción entre Marvel y Toei de Level Arácnido. Esta nos presentaría al Leopardón,
el robot de Spider-Man, el cual sería un mega éxito en ventas en aquel entonces, lo que incentivaría que para el siguiente proyecto, el cual estaba inspirado originalmente en Capitán América, pero que después, por un tema de licencias con el personaje, se pasó a Miss América, nacería Battle Fever J, donde tomando como base al traje de Miss América, se crearía a los demás. Y con este show, inspirado por Spider-Man, aparecería el primer robot, el Battle Fever Robot. Este en su momento sería todo un éxito, todo un rotundo éxito, lo que incentivaría la continuación de la marca, con Denjiman y posteriormente Sam Balkan. Este proyecto, según el productor Takeyuki Suzuki, es el que define lo que fueron las bases del Super Sentai. ¿Por qué? Bueno, en Sam Balkan, su robot, el Sam Balkan Robo, sería el primero en ser la fusión de más de un vehículo, cosa que no ocurría ni con el Battle Fever Robo ni con el Dai Denji. Así también fue a partir de esta generación que al Red Ranger se le daría un puesto mucho más importante. Ya era el líder desde el inicio, desde las primeras series, pero aquí ya se le daba un rol más a nivel comercial. Ya no era solo el líder de la temporada, ahora era el representante de la generación. Así como también fue a partir de esta serie que se implementaría el arma más característica e icónica de los Red Rangers, las espadas, siendo el segundo Battle Eagle el primero en tener una. Ya de aquí empezamos con la siguiente, la era de la consolidación. Sería en esta que el Super Sentai se volvería una franquicia ya de peso en Japón. Pero vamos a hablar rápido. Empezamos con esta serie, Dynaman. ¿Qué tiene Dynaman? Esta implementaría una nueva idea. Implementar elementos de anime. En esta, Dynaman prácticamente fue concebida como un anime hecho live action, ya que querían renovar lo que era el estilo de las series Tokusatsu, según reveló el productor Takeyuki Suzuki. Pero por aquella época estaba ocurriendo un problema. Los juguetes estaban en decadencia, ya nadie los compraba, y el motivo era la Famicom de Nintendo. Todos los niños pedían la Famicom y todas las marcas de juguetes estaban perdiendo dinero. Ni siquiera Metal Hero o Kinnikuman, que eran las otras marcas de peso dentro del mercado japonés, podían contra la Famicom. No buscaban ganar la Nintendo, solo sobrevivir. Entonces llegaría Changeman. Con Changeman, la franquicia se consolidaría como una marca de peso, puesto que sería con esta serie que sobrepasaría la marca de los 10 millones de yenes. Y ahí sí, ya el Super Sentai ya no era una franquicia más de juguetes, ahora era una marca de peso dentro de la industria juguetera en Japón. Después llegaría Flashman. Esta nos introduciría un nuevo elemento en pos de querer mantenerse como una marca de peso en Japón: los mechas secundarios. Flashman sería la primera serie en tenerlos. Y después llegaría Maskiman, que aprovechando las circunstancias de la época, más en específico la burbuja económica, y también el hecho de que Bandai para aquel entonces había decidido migrar sus fábricas a otros países, nos daría al primer mecha, que era la fusión de 5 vehículos individuales, el Great Five, el cual sería un rotundo éxito y que incluso permitiría que Bandai pueda lanzar el segundo mecha, el cual estaba en stand-by porque no sabían si es que el Great Five iba a vender o no, pero como lo logró, pudieron lanzar al siguiente.
Entonces llegaría Lifeman. Con Lifeman, la marca alcanzaría un nuevo nivel. Y es que, más allá de ya ser una marca de peso en Japón, tendría una gran competidora en aquel entonces, con la cual pelearon frente a frente los dos titanes de los juguetes en Japón en aquella época. Lifeman estaba con su juguete estrella, el Super Life Robo, y la franquicia a la que se estaba enfrentando era Transformers, que junto con Lifeman lideraban las ventas, en este caso con God Jinray. Estos dos juguetes eran los titanes en el mercado japonés en aquella época. Todos los niños los querían. Y ahora, lamentablemente, después de Lifeman, más en específico a partir de octubre del 89, el Super Sentai sufría un cambio de horario imprevisto, porque TV Asahi no avisó a tiempo, y esto ocasionaría que las series del 89, pero sobre todo la de 1990, Fiveman, tuviese bajos ratings y, por consecuencia, baja audiencia. Mucha gente considera Fiveman como la serie que nadie le gustaba, pero había una persona a la que sí le gustaba y que seguramente todos aquí y todo el mundo lo conoce. Era un mangaka, el cual se declaraba en aquel entonces como fan de Fiveman. Incluso, en una sección de comentarios de la revista donde publicaba, la Weekly Shonen Jump, de aquel entonces, puso: yo estoy más obsesionado con Fiveman que mis propios hijos. ¿Y quién fue? Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Esa es la portada de la revista en donde puso el comentario. Él fue el que se declaró en aquel entonces fan de Fiveman, y no contó menos porque, como sabemos, él creó el Toku Sentai en Dragon Ball o las Fuerzas Especiales Ginyu, justamente por su cariño por la franquicia. Pero ahora pasamos de era y llegamos a la era de la transformación. Aquí ocurrirían varias cosas, pero principalmente todo empezaría con un show, el cual estaría a cargo del director Amamiya y el guionista que aquí ya todos conocerán de seguro, Yoshiki Ime. Ambos eran jóvenes desconocidos en aquel entonces, pero el productor Takeyuki Suzuki confió en ellos, les dio mucha libertad creativa para que hagan una serie Sentai con lo que los jóvenes creían que iba a funcionar, con lo que le gustaba al público joven en ese entonces. Y fue por eso que, basándose en las series de anime y los doramas que más les gustaban en aquella época, se creó Jetman. Esta serie fue todo un boom en ventas y también en audiencia. Fue considerada en aquel entonces una de las mejores series de Super Sentai. Pero no todos estaban felices con ella. Había cierto grupo de personas que no estaban muy felices con el show, y esos eran los directivos de Toei. Según reveló el productor Shirakura en su entrevista con Cinema Today en abril del 2025, la directiva de Toei estaba un poco en contra de Jetman, y el motivo era muy simple. Jetman se enfocaba tanto en el público adulto que prácticamente había desplazado el infantil. No era que los niños no les gustaba o no compraban los juguetes de Jetman, era solo que había más fans adultos que infantiles. Y esto, para el Japón de aquella época, era malo, porque a largo plazo significaría que el Super Sentai se volvería más una franquicia para adultos que una franquicia para niños. Y en aquel entonces los adultos no representaban un gran porcentaje de los ingresos de la marca, y por ende no veían con buenos ojos de que estos fuesen el público principal de la franquicia. Entonces tuvieron una idea: fusionar a las dos mentes, la del joven que quiere probar cosas nuevas y la del veterano que
sabe ya cómo manejar el negocio. Fue así como se les ocurrió, al igual que con Jetman, tomar inspiración de elementos populares entre los jóvenes. En este caso, eligieron un videojuego que en ese entonces era muy popular y que incluso al año siguiente iba a lanzar su siguiente entrega y por lo tanto iba a ser la hora perfecta para lanzar una serie inspirada en este. ¿Cuál era este videojuego? Dragon Quest. Dragon Quest era bastante popular y la quinta entrega se iba a lanzar en el 92. Así que tomaron la idea de un mundo de héroes con un brujo malvado o una bruja para que sean los villanos, deidades, monstruos mitológicos, etc. Pero faltaba una cosa. Faltaba agregar un pequeño detalle. La temática de los mechas. Entonces, basándose en que el gran anuncio de la próxima película estrenarse en el 93 de Jurassic Park hizo que los dinosaurios vuelvan a estar de moda, decidieron entonces tomarlos como base. Y así fue como, fusionando lo de Dragon Quest con los dinosaurios, tendríamos a la generación del 92, Kyoryu Sentai Zyurenja, que hoy todo el mundo conoce por su adaptación americana, Mighty Morphin Power Rangers. Pero Zyurenja no terminó allí en su impacto. Zyurenja, antes de Mighty Morphin, ya estaba rompiéndola en Japón. En especial porque muchos elementos de los juegos de Dragon Quest fueron tomados para esta serie. Incluso el de un personaje que funcione como un rival para el héroe. Un rival que de vez en cuando se enfrenten, pero al mismo tiempo puedan formar alianzas en alguna ocasión. Y fue así como se concedió al Dragon Ninja, el sexto Ranger, el primer sexto Ranger. Pero eso no fue todo. Como esta serie iba a tener más un enfoque de fantasía, sabían que un robot gigante como los que habían hecho hasta ese entonces no iba a funcionar. ¿Cómo combinabas algo tecnológico con algo fantástico? Fue entonces cuando le dijeron a Bandai: haz un guerrero. Piensa en un guerrero antes que un robot. Fue entonces cuando a Bandai se le ocurrió tomar esa idea y así diseñó al que sería el Daishyujin. Como pueden ver, los centros de su casco, el escudo, la espada, todo eso está basado más en un caballero, en un vikingo incluso por los cuernitos del casco, más que en un simple robot. Esto hizo que este fuese todo un boom, y el impacto del Daishyujin llegó a tal punto que todos los demás mechas posteriores a este, incluyendo los mecánicos, se trabajaban bajo la misma idea: un guerrero antes que un robot. Pero ocurriría un pequeño incidente. Años después se estrenaría Gingaman. Y con esta serie ocurriría un pequeño problema. El equipo de Toei quería experimentar. Quería más que nada crear una serie en la que los mechas no existiesen técnicamente. Los Gingaman iban a tener a sus kaijus. Los seiyus, las bestias galácticas, iban a tener solos esa forma. Pero Bandai dijo que no. No quería que se quiten los mechas. Así que sí o sí diseñó las formas robóticas de los seiyus. Pero Toei ya podía hacer la botarga, pero iba a ser muy difícil para ellos cambiar drásticamente la producción en poco tiempo. Así que decidieron utilizar CGI por primera vez para recrear a los mechas. Posteriormente, esta técnica que les funcionó en Gingaman para agilizar el proceso de producción
terminaría aplicándose en otras series como Time Ranger. Y esto terminaría sentando las bases de la era de la evolución. En esta era sería un crecimiento en todo lo que el Super Sentai era hasta ese entonces, empezando por lo técnico. Con Hyakyuu Sentai Gaorenja. Esta serie tomaría lo que se hizo en Gingaman y se llevó al siguiente nivel, creando ahora sí mechas 100% hechos por computadora que se fusionarían ya en el robot, y ese ya sí sería una botarga. Y el éxito de Gaorenja influiría en que las próximas series también aplicasen esa técnica, crear mechas hechos por computadora. Pero aún faltaba algo más, y sería con Tokusou Sentai de Karenja que tendríamos un siguiente paso más adelante, y eso era que al esta serie estar basada enteramente en los shows policiales, tomaría un rumbo diferente en cuanto a historia y personajes, y esto serviría para que de Karenja ganase un premio en ese entonces y al mismo tiempo sirviese como base para los shows posteriores. Después, con Gogon ya se implementaría otra idea, y eso era los coleccionables. En este caso, las Engine Souls, los cuales servirían para incentivar la compra de todos los juguetes principales de la franquicia. Más que simplemente coleccionar los Engine Souls, era que estos te animen a comprar los juguetes en donde podías usarlos. Y fue así como llegamos a la siguiente, la era de la innovación. Aquí Toei y Bandai querían experimentar más, así que, como estaban en plena celebración del aniversario, querían probar una idea nueva: tomar un concepto de Kamen Rider Decade, la capacidad de transformarse en otros héroes. Pero faltaba una temática, y fue ahí cuando el guionista Naoki Sarakawa sugirió otro enfoque, uno de piratas, inspirándose en One Piece. Siendo así como en 2011 llegaría Kaizoku Sentai o Kanja, la serie que creo que aquí todo el mundo la ha visto. Es una de las más famosas y que este año incluso ganó en la encuesta de NHK a la serie más popular. Esta marcaría un antes y un después, porque incentivaría a probar más cosas nuevas para las posteriores series. Probar temáticas que no se habían hecho antes, o probar temáticas ya conocidas, pero agregando ideas nuevas que no se conocían, como por ejemplo Go Busters, que retomó la temática de agentes secretos, de agentes especiales de Gorenja, pero dándole un toque más futurista. Kyoruya, que retomó la temática de dinosaurios y la juntó con lo que sería la samba, y así con todas las demás. Pero entonces llegaría el 2016 y Toei y Bandai necesitaban ayuda para la siguiente serie. Necesitaban algo de feedback, porque se les había ocurrido una serie con temática espacial, pero Japón, si bien explotó la temática espacial, había otro país que era más conocido por esta: Estados Unidos. Y fue entonces cuando Bandai le pidió al equipo de Bandai América que les ayuden con la siguiente serie. Ellos ya tenían las bases de lo que iban a hacer y les pidieron consejos: cómo hacerlo, qué cosas cambiar, cómo hacer los juguetes, los mechas, los diseños. Y fue entonces cuando, en búsqueda de crear un equipo que tenga una apariencia que congenie más con el público norteamericano, Bandai América colaboró. Siendo así como en 2017 se estrenaría Uchu Sentai Kyurenja, una serie que
sería tal vez en ese entonces no muy importante, pero que sí sembraría las bases de lo que sería posteriormente la siguiente era. La era del avance. Aquí el productor Shinichiro Shirakura, el real, tomaría la idea de Kyurenja de cambiar los diseños drásticamente y al mismo tiempo tomaría la idea de Akibarenja de tener una serie de aniversario que se enfoque en la comedia y que a través de esta haga las referencias para que así fueran el público nuevo interesarse en el show sin necesidad de haberse visto las series pasadas. Además de una regla que habían puesto sí o sí era no usar como referencia a Gokaiger porque no querían comparaciones. Siendo así como en 2021 llegaría Kikai Sentai Senkaiya. Esta serie sembraría el inicio del Super Sentai que hoy conocemos. Un show en el que todos los seres tenían diseños muy distintivos. La idea de Senkaiya era que pudiese reconocerlos incluso aunque los vieses entre toda la multitud. Cosa que es bastante fácil viendo los diseños que tienen. Y tras la buena recepción del público con este show, llegaría en 2022 Avatar Sentai Dawn Brothers, serie que más que nada fue llevar los presentados en Senkaiya al siguiente nivel. Se empezaría a utilizar la tecnología de captura de movimiento que se había utilizado previamente para el Senroku Senkai-O, ahora en más elementos, algunos mechas e incluso dos integrantes del equipo, Kiji Brother y Nu Brother. De igual forma, las formas Robotaro terminarían siendo una versión evolucionada de lo que fueron los Kikanoids, que se podían convertir en los mechas. Pero aquí, el guionista del show, Toshiki Ime, que regresaba después de Jetman, sugeriría a Shirakura una cosa: cambiar el enfoque de la serie, porque siempre las series docentes tenían el enfoque en el héroe, pero sugirió que esta vez el enfoque sea en los civiles, en los Rangers en su etapa de civil, más que en su etapa de héroe. Y fue esto lo que Shirakura aceptaría, y fue el rumbo que tomaría la serie, y que posteriormente tomaría su sucesora, Osama Sentai King Ouya, que ahí veo que está recta por allá. Esta serie llevaría al siguiente nivel lo presentado en Dawn Brothers, ya que se contaría con muchos colaboradores, gracias al repunte de la marca, entre estos Sony, para las escenas de acción, los efectos especiales y demás de todo lo que se presentaba en este show, inspirándose también en los animes shonen. Esto dicho por el guionista del show. Después llegaría Bakuage Sentai Bunbunya, que retomaría los elementos presentados por su antecesora. Ahí ven muchos. Como por ejemplo, Bundorio Bunderas, que toma como base el concepto de los Kikanoids. Incluso nos presentaría una nueva línea de juguetes, la DX Robo Universe, para presentar los mechas pasados a las nuevas generaciones. Después de esta, llegaría la serie actual, Number One Sentai Gojuya. Con este show se plantearía un nuevo rumbo. Y es que los productores pensaron: tomamos las ideas de trajes distintivos de Senkaiya, e incluso el meme del fandom de que Kamen Rider Saber parecía un Super Sentai, porque todos eran de diferentes colores. En serio, lo tomaron como base, y a eso le sumaron dos ideas más. Primero, un gran enfoque en los mechas, que eran el principal atractivo de los juguetes de la franquicia. Y segundo, reinventar y reimaginar a los Red Rangers de las temporadas pasadas para presentarlo a las nuevas generaciones. Siendo así como tenemos a la serie actual, y siendo la evolución del Super Sentai a lo largo de 50 años. Muchas gracias.